Con América Latina como epicentro de la pandemia de coronavirus, Paraguay destaca por los buenos resultados de sus medidas para controlar la pandemia, que le han permitido reabrir restaurantes, gimnasios y hasta teatros, aunque lo ha hecho exigiendo el distanciamiento social y limitando el número de personas. Las cifras del coronavirus en Paraguay son una excepción en la región. Llegó a mediados de junio con poco más de 1.300 casos confirmados, 13 muertes por COVID-19 y solo 2 en el último mes. Así se mantiene con una tasa de 2 muertos por millón de habitantes, que es la más baja de Sudamérica. Uruguay, por ejemplo, tiene 6 muertes por millón de habitantes, Argentina 20, Colombia 36 y Brasil 210. Pero ¿cómo lo consiguió Paraguay? En este video te explicamos 3 claves de su éxito ante la pandemia. El primer factor que destacan los expertos es la rápida respuesta paraguaya ante el primer brote de coronavirus. Fue el primer país de la región que prohibió el ingreso de viajeros desde China el 5 de febrero, cuando aún no tenía ningún caso de COVID-19. Y el 10 de marzo, con solo 2 casos confirmados y un día antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, el gobierno suspendió las clases en todo el país, desde la primaria hasta la universidad, y canceló los eventos públicos multitudinarios. A los pocos días declaraba la llamada cuarentena total, una de las más estrictas en toda la región. Los paraguayos solo podían salir para comprar alimentos y medicamentos en caso de emergencia o si eran trabajadores esenciales. Y este gran esfuerzo de los ciudadanos fue muy importante para la contención del virus. Así, a principios de mayo, el gobierno estableció la cuarentena inteligente. Poco a poco, y según un calendario dividido en 4 fases, se flexibilizaron algunas medidas y se abrieron algunos sectores económicos. Pero algo que también ha favorecido a Paraguay ante la pandemia es su geografía y su población. El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos decía que su país es una isla rodeada de tierra, en el corazón del continente. Paraguay no tiene salida al mar y amplias zonas de su territorio están cubiertas por la selva o por la sabana. Además, Asunción, su capital, tiene un tráfico aéreo reducido si lo comparamos con otras grandes ciudades de Sudamérica como Buenos Aires o Sao Paulo. Muchos epidemiólogos coinciden que este peculiar aislamiento geográfico de Paraguay le favoreció en esta pandemia. Y hay que considerar otro elemento, su densidad de población, que es bastante baja. Se ha visto que los países y las ciudades más densamente pobladas son las más afectadas por el coronavirus. En Paraguay, en cambio, viven unos 7 millones de personas en un territorio más de 2 veces más grande que el de Uruguay, que por cierto es otro país que ha logrado contener la pandemia con una estrategia exitosa. Es decir, la densidad de población de Paraguay de solo 17 personas por kilómetro cuadrado le ha beneficiado. Sin embargo, comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Brasil, que actualmente es, detrás de Estados Unidos, el segundo país del mundo con más casos de coronavirus. Y aquí está la tercera clave del éxito de Paraguay, su política fronteriza. El gobierno paraguayo cerró sus fronteras con Argentina, Bolivia y Brasil el 24 de marzo y aún no contempla su reapertura. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, incluso afirmó que Brasil era la principal amenaza en la lucha contra la pandemia debido al alto número de contagios y de muertes. Así que los paraguayos reforzaron con despliegue militar el control fronterizo para impedir la entrada de automóviles y autobuses de comerciantes y residentes brasileños. Pero algo que ha resultado particularmente eficaz es la red de decenas de albergues en hoteles, escuelas o edificios militares que se destinaron para aislar a ciudadanos paraguayos que volvían desde el extranjero. Todos los que entran a Paraguay deben pasar una cuarentena de 14 días en uno de esos centros que están repartidos por todo el país. Y el Estado se ocupa de facilitar alimentos y de cuidados sanitarios. Hasta ahora, más de 6.000 personas han pasado por esos albergues. Y más del 60% de todos los casos de coronavirus registrados en el país fueron detectados en esos centros, donde por cierto también ha habido quejas por los tratos y las condiciones de muchos de esos lugares. Pero estos centros no solo impidieron que el virus se difundiera, sino que se evitó sobrecargar a un sistema de salud como el paraguayo, de por sí frágil y que ya tenía dificultades por la pandemia de dengue que estaba golpeando al país antes de la llegada del coronavirus. Y como en otros países que han logrado controlar la pandemia, expertos y autoridades llaman a no bajar la guardia, a mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia y usar mascarillas para no poner en riesgo lo que Paraguay ha conseguido hasta ahora.